agradeciéndoles a todos quienes también ven la grabación, deseándonos siempre un buen presente, aquí, ahora, siempre. Les invito a meditar un instante para darnos entonces al estudio de la conciencia. Dispónganse con una espalda alargada, cómoda, y les invito a cerrar los párpados y a respirar de forma consciente para entrar en sintonía, para alinearnos interna y externamente, para que el poder del ahora se abra una vez más a la percepción, buscando conservar esa presencia. Gracias a la respiración, vamos paso a paso interiorizándonos. Percibimos nuestro corazón, el centro entre pecho y escápulas. Nos permitimos asentar nuestra conciencia en ese espacio interior. Nos preguntamos allí, al espejo del corazón, ¿cómo estoy recibiendo los cambios? Y a raíz de esa forma en la que recibo los cambios, ¿qué estoy dando? En este hermoso, profundo proceso de despertar de conciencia, nos adaptamos y fluimos con el cambio siendo el cambio. Nuestra misión es elevar la frecuencia vibratoria del planeta, entre otras. Y la percepción del tiempo efectivamente está acelerada. Eso quiere decir que la frecuencia del planeta sigue ascendiendo. Y aunque se busque distraer por muchos medios, este despertar es inevitable. En el interior de cada ser, el alma punza para expresar su yo interno y comunicarse con su yo superior. Escuchamos entonces el llamado cósmico y asumimos este proceso planetario en nuestra individuación, pues solo nos corresponde a cada uno de nosotros ver por su propio camino.
la forma en la que recibimos los cambios va a parametrar la forma en la que damos a raíz de esos cambios. Nuestro corazón nos guía con humildad hacia un humanismo sencillo, sin dogma, libre, consciente, con causa. Respiremos de forma lenta, profunda y consciente. Guiemos nuestro enfoque interno hacia nuestra glándula pineal, lóbulo cerebral derecho, lóbulo cerebral izquierdo. Creando este triángulo, estamos uniendo cuerpo, alma y espíritu. El lóbulo izquierdo percibe la realidad física, el lóbulo derecho percibe la realidad energética álmica, la glándula pineal percibe las frecuencias cósmicas y espirituales. Al lado suyo, un ángel de luz guía el camino. Escuchad entonces la voz de la conciencia. Oír con atención, sin juicio y disposición. Obrar de acuerdo a la intuición. Siempre de la mano de la lógica y la razón. Nuestro espíritu está guiado por la compasión. Nos guía por el camino de la evolución y la elevación. Este decreto manifiesto está. Respiramos profundo. Visualizamos a nuestro alrededor 7 aros de luz blanca brillante. Creando la protección energética que rechaza automáticamente frecuencias energéticas densas y solo permite entrar las frecuencias energéticas sutiles, ecuánimes y equilibradas. Asimismo, con el planeta Tierra, le envolvemos en 7 aros de luz blanca brillante. En decreto interior, yo soy el que soy.
Respiramos profundo. Juntamos la palma de las manos a la altura del corazón. Sembramos nuestras más puras y sinceras intenciones en este momento. Y luego, haciendo unos coquitos con las palmas de las manos, ponemos las manos sobre los ojos. Respiramos de forma lenta y lentamente igual vamos abriendo los ojos y soltando las manos. Un saludo, les abrazo con el corazón, Anita, Lili, Pau, Nati, Mariana. Gracias por compartir este presente, este momento. Voy a poner por acá en el chat, voy a poner las preguntas que copié de, del estudio de la conciencia y comenzamos inmediatamente. Y la primera pregunta dice así: hola, hola, buena tarde. No puedo estar físicamente hoy, pero sí de corazón. Juan, recuérdame porfa, ¿cómo hacer para intervenir en el comportamiento irrespetuoso del otro sin bajar mi vibración? Últimamente en esta ciudad lo he notado mucho. Estoy optando por quedarme callada y simplemente retirarme, porque me desgasto demasiado al confrontar esos comportamientos. Tengo clara mi responsabilidad de mantener mi vibración, pero ¿hasta qué punto llega mi individualidad y mi decisión de iluminar en los lugares que más lo necesitan? ¿A qué costo? Miren las palabras clave. ¿Cómo hacer para intervenir en el comportamiento irrespetuoso del otro? Ahí está una palabra clave. Y luego dice, porque me desgasto demasiado al confrontar esos comportamientos. Listo. Tengan eso presente, por favor. La realidad en la que vivimos de las grandes ciudades es una realidad que es convulsionada, es el nombre energético que recibe. Las realidades de las ciudades son convulsionadas. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense como una agua cuando está hirviendo, hirviendo, eso es convulsión interna. En este orden de ideas, la convulsión interna, que es como una especie de efervescencia, genera fricción. La fricción es lo que nosotros entendemos como comportamientos irrespetuosos, es lo que entendemos, digamos, como esas formas sociales de disonancia, ya sea peleas, ya sea en palabras, ya sea en gestos, ya sea, ¿cierto? X, manifestaciones. Querer cambiar al otro es confrontarse al inconsciente colectivo. Al otro no se le quiere cambiar, al otro se le ama y si es necesario, se ayuda en su despertar de conciencia, pero querer cambiar al otro hace siempre mella en una causa de inconsciencia. ¿Por qué?
porque el otro no es, lo voy a poner con esas palabras, tu territorio. En ese orden de ideas, querer cambiar al otro cuando el trabajo es cambiarse a uno mismo, es estar haciendo un trabajo que no corresponde. Cuando tú ves comportamientos irrespetuosos, la manera en la que tú vibras, la manera en la que tú te sientes, la manera en la que tú tramitas eso que sientes, la manera en la que decides pensar en relación a eso que está pasando o que pasó y la manera en la que te expresas en el momento o después de la situación de eso. Todas esas frecuencias, esa amalgama de frecuencias, es en lo que sí somos responsables. Ahí sí somos responsables. Somos responsables de lo que siento en el momento y de lo que siento cuando pasó el momento, lo que me queda emocionalmente allí. Somos responsables de lo que digo en el momento y de lo que digo después de eso. Querer, entonces, salvar al mundo hace referencia o hace relación a uno de los juegos del ego. Acuérdense que el ego juega siempre a la víctima, el victimario o el héroe. Principalmente cuando estamos en la calle, tenemos esas cualidades, porque es que salir a la calle implica en muchos sentidos y para muchísimos seres ponerse una máscara. Me voy a la calle, entonces me pongo una máscara. ¿Cuál? La máscara social, la máscara del ciudadano. Muchas personas no son el mismo en su hogar que fuera del hogar. ¿Me hago entender? Entonces hay muchos, la gran mayoría que van por la calle con máscara de ciudadano. Hay que entender que ese enmascaramiento hace que cada uno actúe de acuerdo a su ego de forma instintiva y sensitiva. Y esto lleva a patrones de defensa muchas veces y de ataque. En este orden de ideas, voy a traer a colación lo que dice el Tao Te Ching. La victoria más grande es cuando interiormente no luchas. ¿Qué quiere decir eso? Ver al polo negativo en lo externo y querer luchar por cambiar lo externo hace relación a una polaridad interna que rechaza lo que está sucediendo. El rechazo de lo que está sucediendo es una de las formas del sufrimiento según los Vedas. ¿Qué quiere decir? Primero, que la forma para poder relacionarse con lo de afuera tiene que ver un poco con este concepto griego de la ataraxia, cierta inmovilidad interna, que no es indiferencia, pero te ayuda a tener una visión objetiva para poder encontrar la mejor forma de acción si es que es necesaria la acción. Y vas a encontrar la mejor forma de encontrar allí el movimiento adecuado de acuerdo al contexto de la situación. Porque es que uno dice, personas irrespetuosas en la ciudad, y entonces se le vienen a uno miles de millones de ejemplos, ¿cierto? Y con esos ejemplos, pues uno tiene que contextualizar cada uno. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Me comporto igual en todos los contextos? No, pues si somos naturalmente vibraciones que se adaptan a. Entonces, ¿qué sí es lo real? ¿Cómo estoy fluyendo yo adaptado a la situación de mi presente? Estoy hablando de puro elemento agua interior, porque elemento agua no lucha, él fluye, ¿sí? En ese orden de ideas, el hecho de poder no resistirse, ¿eso qué quiere decir? Poder interiormente no oponer resistencia al presente. Quiero que eso sea como especificado en cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando usted siente que interiormente se está resistiendo al momento presente, naturalmente va a surgir en el lóbulo cerebral izquierdo una lucha. El hecho de no resistirse al momento presente va a permitirle al lóbulo cerebral derecho pensar con creatividad. Pero entonces ahí está la clave de la inteligencia emocional interna dada las circunstancias externas.
¿Qué quiere decir? No resistirse, aceptar para encontrar la mejor forma de moverse en el presente. Ahí es donde está el entrenamiento de cada uno de nosotros, en sus procesos internos, en sus procesos espirituales, porque los procesos espirituales no hacen que no haya irrespeto externo, pero los procesos espirituales sí te preparan para canalizar tu energía en esos procesos de irrespeto externo. Ahí es donde se pone a prueba, podemos decirlo en ese momento. Ahí es donde nuestra conciencia interna, vamos a nombrarlo de esta manera, nuestra espiritualidad está verdaderamente en juego, porque entonces tú vas a identificar la calma o la reactividad, el impulso o el sosiego, la serenidad o el, o el, o el descontrol, ¿sí? Cuando ustedes logren identificar ello adentro y estar haciendo un proceso de verificación en esos momentos, ahí la conciencia está encendida. ¿Qué pasa? Que es que muchas veces los procesos sociales nos enmascaran. Al enmascararnos, el que reacciona es el ego social, ¿sí? Y desde esa reactividad, sin el hecho de poder irse un poco más hacia lo esencial, lo que está sucediendo siempre viene, digamos, como a través de un patrón de inconsciencia. Entonces, para prevenir, que es el arte, para prevenir el patrón de la inconsciencia, lo que hay que hacer es tomarse una pausa. Esa pausa responde al espacio espiritual necesario para poder reflexionar. Si usted es alguien reflexivo, no es alguien reactivo. Y lo mejor para poder entregar socialmente hablando, no es decirle a las personas cómo cambiar, qué hacer. O sea, decirle a la persona cambie esto por aquello. No, no es la mejor forma. La mejor forma es sembrar reflexiones, socialmente hablando. Sí, esto lo digo desde mi ser, lo digo desde mi reflexión en relación al maestro Yeshua, Jesús, Yesod, como lo conozcan. Él ofrece externamente reflexión en ámbito social, ¿sí? La reflexión es una manera de no ataque, no defensa. Es una manera de diálogo no reactivo. Y el poder sembrar reflexión entonces se transforma en lo que se puede hacer conscientemente si es que se quiere intervenir. Pero si es que no se quiere intervenir, que ese sembrado de esa reflexión sea interno, interno. Pero si hay reflexión, pueden estar seguros que no hay reacción. Y la mejor forma entonces allí es evitando esa reactividad inconsciente que lleva por lo general la disonancia y esa disonancia que lleva a ese sentido interno de desagrado. Meditemos esto hasta ahí. Preguntemos, analicemos, concienticemos y ustedes me pueden decir, ¿ustedes qué hacen cuando ven el irrespeto externo? ¿Cuáles son sus propios procesos? ¿Se ofenden cuando alguien irrespeta? ¿Usted se ofende? ¿Personalmente se ofende? Si es así, usted está dominado por su ego. No es algo malo, solo véalo, porque no es personal. Estamos hablando de lo social, no es personal. En ese orden de ideas, si algo de lo social usted lo hace personal, ¿qué quiere decir? Lo social es el segundo chakra, relaciones interpersonales. Primer chakra, relación con la tribu, con la comunidad. Pero si usted lo hizo personal, usted se lo subió a su ego, al tercer chakra. ¿Sí? En ese orden de ideas, usted está emocionalmente activo, reactivo, casi siempre desde la inconsciencia,
por el aspecto del inconsciente colectivo. En ese orden de ideas, hay que trabajar interiormente la individuación, el poder, el empoderamiento de mi individuación, porque me estoy tomando personal, empáticamente hablando también, me estoy tomando personal lo que está sucediendo afuera. Esto es un espada de doble filo. Hay que ver lo que está sucediendo afuera y tomárselo personal en el sentido de que cuáles son los cambios que yo en lo personal opero, yo en lo personal, que de lo cual extraigo a través del espejo de lo social reflexión para cambiar yo. ¿Sí? Lo de afuera me da reflexión para cambiar individualmente. Y esa es la forma en la que lo de afuera coopera con lo de adentro. Pero si lo de adentro no extrae formas de, llamémoslo de esta manera, un ego que rechaza lo de afuera o se apega a lo de afuera. Sí, porque entonces ahí las emociones no van a estar concientizadas, sino que van a ser producto de la inconsciencia y por ende usted va a sufrir. Va a sufrir. Es la fórmula. Sí, si no se lo toma personal, pero lo sabe integrar, ahí está la clave, ¿sí? Ahí entonces sí está aprendiendo. Entonces el aprendizaje está en la desidentificación y en la correspondencia con el ejemplo. Nosotros no podemos hacer que los otros sean irresponsables, pero ¿saben qué sí podemos hacer? Ser responsables. Eso sí. Eso, eso sí puede hacer usted. Entonces usted muestra responsabilidad. ¿Cómo? Coge la basura del suelo y la bota en su lugar. ¿Sí? Si está fumando, no bota la colilla del cigarrillo en cualquier lugar, sino que la bota en un lugar para las colillas del cigarrillo. Si usted ve que alguien va a pasar la calle, se da el paso. Si usted ve que hay que ayudar a alguien a pasar, ayúdelo a pasar. Si usted ve que alguien va encartado con más de una bolsa y usted tiene dos manos para ayudar, ayude. Si usted entiende algún acto de responsabilidad social y le nace de su corazón servil, hacerlo, sea una persona socialmente responsable, pero no podemos hacer más, y menos por el otro. ¿Sí? ¿Queremos hablar? ¿Hay preguntas? A ver, mi amor, por favor. Gracias, Wanda. Mira que a mí me pasa con mi sobrinito, que estoy también como en ese entendimiento, porque él tiene la costumbre de que no saluda de beso y de abrazo. Y para mí eso al principio era como, que, pero Miguel, ¿por qué no me saluda así como yo quiero? Entonces entendí que de pronto yo estoy desprevenida y él me hace cosquillas. O estoy así como casual y de pronto me lo abraza uno. Y esa es como la forma de romper el hielo y como de iniciar de pronto a hablar o jugar o algo. Pero entonces al principio a mí eso me parecía un irrespeto total porque era como que y yo le dije, yo Miguel, con ese ánimo como de cambiar y modificar en su actitud y su... Y yo, Miguel, ¿tú por qué no me saludas así? Ya sabes que yo noto que tú cuando nos vemos no es como como tu saludo que por lo general todos hacemos. Mira que todos nos saludamos, mira que el profe, mira que no sé qué. Entonces, Miguel se quedó como que, no, pero no es porque yo no te quiera saludar, pues no es porque yo esté malo, estoy bravo contigo, porque yo le preguntaba eso, tú estás bravo conmigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me saludas así? Entonces, o sea, pero en esa, como lo que tú dices, como en esa reflexión que uno tantas veces tiene que estar en ese proceso de volver a reflexionar. Entonces me di cuenta que pues no era como su forma sino que tenía otras formas y no era nada personal en contra de mí, sino que era su naturaleza a la forma de saludar. Y Yo le, digamos que tarde o temprano yo pienso que todos hemos sido como conductuados a una forma de saludar al final, ¿no?
pero uno quiere como forzar todo en cómo debe ser un saludo, cómo alguien te debe hablar o cómo alguien debe ser o cómo, y estamos como siempre en esa estructura, ¿no? De esos parámetros. Entonces, ver mucho que estamos todos como en esa matrix de cómo debe ser todo y que muchas veces sí, no es como el sentir que muchos digamos que nos conductuaron de cierta forma y no es muchas veces lo que uno siente. Así Entonces, tal cual. eso quería compartir. Así, gracias Nati, gracias, así tal cual. Miren, la palabra clave es el cómo, el cómo. El cómo les invito a que lo midan con cada persona, porque el cómo de cada persona es único. Y eso es para cómo come, único. Yo también entré en esas reflexiones de forma un poco dolorosa desde mi perspectiva. Ustedes saben que yo soy muy abrazado, sí, yo soy muy abrazador y yo, hola, y tal, ¿cómo estás? Y alguna vez una pareja, yo los abracé y luego me dijeron que eso les había parecido un irrespeto, ser irrespetuoso con ellos al abrazarlos, porque no tuve la precaución de, ¿te gusta, no te gusta ser abrazado? Yo simplemente lo recibí en el estudio y como eso, papá, fue como, sí, y después me dijeron como, no, no, no se sintió cómodo, no es, no es, sí, y fue como que, ok, sí, entonces, miren que todos en algún momento estamos en ese lugar también, en ese rol del irrespetuoso social, de formas que uno no se imagina, de formas que uno no se imagina, sí, quizás usted no sabe la forma en la que está pasando la calle, así de simple. Y usted para alguien que conduce moto, carro, bicicleta puede ser un irrespetuoso. No tenemos idea, ¿cierto? Entonces, la perspectiva también entra como en reconocernos en los espejos y entender que los comos, las formas, son únicas, ¿sí? Entonces, yo entiendo mi cómo para socializar contigo, quiero entender tus comos, que cómo te gusta, ¿sí? Y también les invito a entender la unicidad de los comos. ¿A qué me refiero? Cada persona tiene un cómo único, cómo le gusta ser nombrada, cómo le gusta ser atendida, cómo le gusta atender, cómo le gusta expresar cariño, cómo le gusta que le expresen el cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos acercamos al otro, podemos empezar por preguntarle cómo es para ti esto. Como transmisor, casi siempre cuando estoy en los procesos de metamorfosis, pregunto, ¿cómo es para ti la vida espiritual? ¿Cómo es para ti la relación con el dinero? ¿Cómo es? Y entendiendo esos cómo, me doy como una idea más universal para poder entrar en la transmisión que se debe adaptar a cada uno. Los transmisores, existen miles de millones de transmisores, ¿para qué? Para adaptarse a las diferentes culturas, contextos, formas, dialectos, etcétera. ¿Sí? Y a su vez cada uno de nosotros como transmisores, cuando se encuentra con alguien, qué rico poder adaptarse a ese alguien, cuando se adapta a un grupo, poder adaptarse al cómo del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una linda reflexión que podríamos entender que cada uno de nosotros es una geometría muy específica. Y qué lindo ver al otro como una geometría única y querer entender sus formas, ¿sí? Y entonces a mí me ayuda mucho a visualizarme de esa manera con el otro y poder comprender todas sus formas para poder entenderle sin juzgarle. Porque la persona que yo considero irrespetuosa desde mi perspectiva, les puedo asegurar que cuando voy hacia el corazón del otro y averiguo sus cómo,
me doy cuenta de que no lo hace con el afán de irrespetar a nadie, lo hace lo mejor que puede, porque así es que tiene instaurados sus cómo, ¿sí? Es que de pronto la persona que gritó en la calle realmente no tiene un cómo distinto para hacerse entender que un grito. Yo sé que esto lleva, digamos, como a un espectralismo muy grande en el cual todo cabe y en el cual compasivamente hay que poder ver las diferentes dimensionalidades. Porque es que si tú crees que tú tienes el cómo deben comportarse los demás, me hago entender que grasa ignorancia, pero así, abismal. Si usted cree que le puede decir al otro cómo, no, papi, no, no es así. No le diga al otro cómo. Usted simplemente muestra espectros y da a exponer formas, maneras distintas, pero decirle a otro cómo tiene que hablar, cómo tiene que moverse en la vida, cómo tiene que pensar, ha sido uno de los grandes sesgos evolutivos y formas de manipulación que tenemos. Entonces nosotros que somos personas que queremos despertar la conciencia, no crea que usted tiene el cómo para nadie, ni para nada. Usted solamente averigüe cómo me quiero comportar yo ahora, cómo quiero pensar yo ahora, cómo me quiero expresar ahora. Esos son los cómo en los que sí, cómo yo pienso, cómo yo hablo, cómo yo hago. Y eso es que ni siquiera se condicionen. A lo que me refiero, el cómo que te das a ti misma y a ti mismo es solamente para el presente. No condiciones el cómo te vas a comportar dentro de un mes, cómo te vas a sentir dentro de 6 meses. Por eso no tenemos respuesta, porque es que lo lindo del fluido de la vida es que hay que adaptarse presente a presente. O sea, el cómo va surgiendo contexto a contexto. Usted se quiere preparar para lo que va a venir dentro de 3 meses en la auditoría en su empresa. Por mucho que se preparen, ese momento de la auditoría va a ser un único presente que vas a tener que asumir como ese único presente. ¿Me hago entender? A los que tienen empresas, ¿me entiendes? Porque buscan. Entonces, cuando uno busca prepararse mucho para el futuro, preparar el cómo para el futuro, eso psicológicamente genera preocupación. Preocupación. Acuérdense que ocuparse es definir el cómo de algo. Ocupación, ¿sí? Preocuparse es el exceso de eso, psicológicamente hablando. Cuando ustedes están solucionando los cómo de un futuro, ahí empieza un proceso de preocupación y ansiedad, ¿sí? El cómo solamente se responde presente a presente. Entonces, cuando ustedes estén dando cuenta de que están pensando cómo en un futuro, cuidado porque están creando preocupación. Vuelva al presente, aterrice, vuelva, respire aquí ahora y diga, sí, hay cosas que hacer en el futuro, pero que hay que hacer ahora. ¿Y cómo lo hago ahora? Porque ahí está la clave. ¿Cómo lo haces? ¿Preocupado o presente? ¿Cómo lo haces? ¿Con amor o con ansiedad? ¿Cómo lo haces? ¿Con alegría o con afán? El cómo que está desarrollándose en el presente es parte de la verdadera alquimia que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿cómo se están sintiendo ahora? ¿Cómo están pensando ahora? ¿Cómo está, qué está haciendo? ¿Cómo está moviéndose ahora? Eso para uno adentro, ya saben que nada afuera, ¿sí? Por favor, no le digan al otro cómo. Y les aseguro que sacar eso de sus verbos les va a dar mucha tranquilidad. Ay, es que este debería ser. Ay, es que esta debería. No, debería pensar. No, o sea, ¿qué problema uno sentarse a pensar en cómo debería pensar el mundo? O sea, es un problema interminable. Si usted se decide a ir por ese camino laberíntico, está bien. Entonces ahí es cuando el doble filo tiene que ser jugado. Ve por el camino recto, que es presente a presente.
Voy definiendo mi presente a presente, mi vibración, mi pensamiento, mi forma de acción, presente a presente. Es el camino más afilado que hay, es el camino del justo medio, pero es el camino al que estamos invitados, si es que queremos librarnos de los desgastes que genera la sociedad. Porque o si no, yo les quiero decir, si no tienen esto presente, no tenemos esto presente, la sociedad nos va a desgastar, así como suena. Se siente desgastante, te quita energía, llamémoslo así también. Y si eso está pasando, cuidado porque la alquimia no está bien realizada. Cuidado porque hay algo que no estamos entendiendo. Hay que recodificar algo ahí. ¿Está bien? Lo tenemos presente. Hermoso. Algo que queramos preguntar, expresar, sentir, pensar en relación a este tema, preguntar. Nos vamos con la otra pregunta. Voy con la otra pregunta del chat. Por acá está. ¿Qué significa la voluntad? Uf, 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 uf. Digna reflexión para quien quiere vivir un proceso espiritual, digna, digna. Porque no solo necesaria, indispensable. Quien avanza en su proceso alquímico interno es porque tiene fuerza de voluntad. Definitivamente el proceso espiritual te deja ver si tú eres débil o no. Y te deja saber dónde debes fortalecerte. Y el hecho de decidir fortalecer eso es. La voluntad tiene características hermosas. Estoy hablando y voy a direccionar la transmisión, no la voluntad física, la voluntad de levantarse, moverse, ir a trabajar. ¿Para eso se necesita voluntad? Sí. ¿Ahí hay voluntad? Sí, 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 bien. Fuerza de voluntad que te implica el movimiento. Esa fuerza de voluntad está en el tercer chakra. Es la fuerza de pararse, es la fuerza de moverse, es la fuerza de movilizarse por el mundo, es la fuerza de impulsar acciones en el mundo. Estamos hablando de la voluntad del tercer chakra, elemento fuego. Esta voluntad tiene características hermosas, pero el día de hoy me voy a ir a la voluntad divina. En cada uno de nosotros hay otra voluntad, sí, hay otra. Una es la voluntad material y la otra es la voluntad divina. La voluntad material te hace vivir, te hace levantarte cada mañana, te hace levantarte a trabajar, te hace seguir moviéndote, ¿sí? Es la voluntad que te hace comer, digerir. Esa voluntad se mueve de forma casi automática, pero puede ser nutrida. Cuando nutrimos la voluntad física, obtenemos un fuego indispensable. Bien, eso está bien, pero esa voluntad más o menos fuerte vamos a dejarla ahí por hoy. Listo. Vamos a direccionar nuestra reflexión de conciencia hacia la voluntad divina. La voluntad divina o la voluntad de la conciencia. ¿Sí? Que es la voluntad interna, que es la voluntad más que del alma, del espíritu, más que del ego, de la mente superior. Esa voluntad se despierta en nosotros en el momento del despertar de la conciencia. Y es la voluntad que nos invita a buscar el conocimiento que nos lleve a la autorrealización. Es la voluntad de querer iluminarnos, es la voluntad de querer trascender, es la voluntad de querer ser alguien espiritual como lo queremos nombrar, si es que es llamado así también. ¿Ustedes quieren ser espirituales? Sí, hay una voluntad interna que nos guía hacia eso, hacia allá, hacia leer libros, hacia buscar, hacia hablar de esto, pero esa voluntad guía un paso más adentro casi siempre. Primero empieza por el conocimiento. La voluntad divina te guía, uno, hacia el conocimiento.
y luego hacia la integración de ese conocimiento, hacia el entendimiento. Ahí es donde se pone a prueba la voluntad la voluntad divina. Y ahí es donde ocurre en el corazón, pilas, donde está la alquimia de la voluntad divina más la voluntad, llamémosle de esta manera, material. La voluntad espiritual, voluntad material, vamos a nombrarlo de esa manera. ¿Qué pasa? Imagínense sus tres chakras inferiores. Chakra número 1, número 2, número 3, voluntad material. El fuego, la tierra, entonces uno quiere materializar gracias a la voluntad material, quieres materializar. Uno quiere experimentar gracias a la voluntad del segundo chakra, quieres experimentar, que es la parte creativa, y quieres ese aspecto de autorrealización desde el ego, de empoderamiento del ego. Tercer chakra, esa es la voluntad que hay allí abajo. Materializo, experimento y me autogestiono. Esa voluntad la vamos a sintetizar toda en voluntad material. ¿Cuál es la voluntad divina? Me conecto, creo y existo. Esa voluntad divina de existir, esa voluntad interna divina de buscar la unión con Dios, la unión con un sentido supra, dentro, afuera, o más bien correspondente, como adentro, afuera. Listo. Ese es el impulso. Y luego crear a través de la palabra y el pensamiento. Listo. El corazón es el que se encarga de unir esas dos voluntades. ¿Cómo hago para unir lo espiritual con lo material con lo espiritual? Dice el corazón. Porque entonces, por un lado, la voluntad material dice, yo quiero trabajar, quiero ganar plata, quiero salir a viajar, quiero tener casa, quiero tener carro, quiero tener amigos, quiero tener buenas experiencias, quiero vivir de esta manera, quiero sentirme saludable, quiero sentirme bien conmigo mismo, quiero verme bien. Todo eso es voluntad material y está perfecto siempre que sea visto desde la conciencia y que uno no se deje dominar de eso completamente. Canalizado, como todo en el universo, canalizado. La voluntad divina implica la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la universalidad, la búsqueda de encontrar las llaves del saber que me conecten con algo que es inteligencia superior. Y esa inteligencia superior, ¿cómo la introyecto? Cuando la inteligencia superior, o más bien, cuando la voluntad del espíritu va en disonancia a la voluntad material, el corazón siente disonancia. Espiritualmente yo quisiera irme a una ermita, pero materialmente me toca ir a trabajar a X lugar diariamente. Entonces ahí ocurre entre esas dos voluntades, empieza a ocurrir una danza como un yin yang, una danza de equilibrio, que el corazón gradualmente encuentra, gradualmente, esto no es de la noche a la mañana, importante, ¿vale? El ser encuentra la voluntad para ceder ante el impulso hacia la materia. Quiere decir, dos puntos, anoten esto por favor. La voluntad es la capacidad de postergar el deseo o la complacencia inmediata. Espiritualmente, la voluntad es la paciencia de la creencia. La voluntad espiritual consiste en el arte de
aguardar. Esa es una cualidad, aguarde. Y eso, miren la palabra, guarde, ¿sí? Contenga, sostenga, permanezca en su centro, dice dice la voluntad espiritual, ¿sí? Confíe que todo va a estar bien, dice la voluntad espiritual, o sea, como confíe, siga, persevere, dice la voluntad espiritual. Listo. Entonces, voluntad espiritual es perseverar, es encontrar disciplina interior para tu propio camino de autoconocimiento. Si tienes disciplina interior en tu propio camino de autoconocimiento, la voluntad espiritual está accionando en ti. Así, está accionando. En el aspecto material, la voluntad se pone a prueba en la capacidad de postergar el placer. Esto es bastante sutil y hermoso. Está implicado en el segundo chakra, directamente, tercer chakra sobre segundo chakra, y es la capacidad de que el ego tenga autocontrol. Sí, y esa cualidad es para el ego elevada, porque el ego suele descontrolarse con el placer. ¿Por qué? Porque la tendencia del ego con el placer es adictiva, así como suena, así como suena. En la segunda y tercera zona de nuestro cerebro está ese programa como parte del inconsciente. El ego busca placer para evitar dolor. Esa es una de sus cualidades inconscientes. Cuando el ego busca placer, el ego busca liberar en el cerebro una hormona específica, endorfina. La endorfina es placentera para el cuerpo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Adormece. ¿Escucharon la palabra? Adormece. Entonces, el ego en sus patrones de inconsciencia siempre busca adormecer el dolor con placer. No lo juzgamos. Nuestro ego es perfecto y divino. Y el hecho de que el ego busque adormecer el dolor buscando el placer, lo abrazamos, lo entendemos como parte de la naturaleza del inconsciente, lo integramos y conscientemente buscamos hacer algo si es que tenemos la voluntad. Si es que tenemos la voluntad. Pero no se juzga esos patrones. Es muy importante. ¿Listo? Entonces, si se quiere ejercitar la voluntad material, tengan el conocimiento de que esa voluntad se va a fortalecer cuando la tendencia del inconsciente se guíe desproporcionadamente o sin causa, desproporcionadamente o sin causa hacia el placer. Hay que analizar esto, hay que analizarlo. El ego a veces siente tristeza, así, y cuando siente tristeza, inmediatamente el segundo chakra lanza un pensamiento a través del sentido del gusto y dice, yo quiero chocolate, yo quiero chocolate. Eso es un proceso inconsciente, yo sé, pero uno quiere chocolate cuando está triste, o un dulce, o que temí, o algo, pero estás inmediatamente buscando el placer. Dense cuenta, dense cuenta. No quiero decir que no, que haya que rechazar el placer. No, no pongan palabras en mí. No es rechazar el placer. La voluntad se ejercita al postergar el placer, que es cosa sutil y diferente. Listo. Esa cualidad va a ejercitar
la fuerza de voluntad. Les invito a que con la tristeza, cuando los llame ese chocolate, usted logra postergar el chocolate, va a encontrar una fuerza de voluntad dentro de la tristeza, así como suena. ¿Qué cosa? Pero la fuerza de voluntad no se encuentra en el placer. ¿Qué cosa paradójica esta de nuestra existencia? Que la fuerza de voluntad se encuentra en el dolor. Entonces, aceptando esta paradoja divina, ¿qué tanto podemos nosotros materialmente sostener nuestro centro espiritual mientras se siente el desagrado sensitivo? Sensitivo. Sí, o sea, mi cuerpo quiere placer y no se lo estoy dando. Entonces mi cuerpo manda una sensación como, lo voy a decir de esa manera, como pidiendo clemencia, como venga, deme placer. El cuerpo le dice al alma, deme placer, por favor, me duele si no me da placer. Y el alma debe conservar su serenidad interna para poder decir, cuerpo, cuerpo, por favor, aguarda, así, aguarda. Y sostener esa súplica sensitiva, lo voy a poner con esa palabra, sostener esa súplica sensitiva en tu conciencia, no rechazándola, sosteniéndola, como abrazándola y decirle, venga, tranqui, todo va a estar bien. Sí, exacto, Eli, sostener ese rezo, ajo, a sí mismo, hermanito. Sí, la voluntad material, se los digo, catapulta la transmutación de las emociones. La voluntad espiritual arriba es como que hace barra. Es como, sí, cuerpo, tú puedes, vamos. Tenemos las ganas, tenemos el conocimiento, tenemos la información, tenemos el saber. Pues lo de arriba impulsa desde el aspecto espiritual. Pero nuestro gran reto al estar encarnados es la voluntad material. Sí, porque en nosotros que estamos aquí ya se despertó la voluntad espiritual. Antes ella es la que debe estar diciendo, ay, pero usted podría depurar un poquitico sus hábitos. Entonces uno dice, uy, tengo que poner a prueba mi voluntad material porque mi voluntad espiritual me está diciendo, yo puedo, usted puede depurar, usted puede cambiar, usted puede hacer esto mejor. La voluntad espiritual es la que dice eso, pero la voluntad material es la que lo pone a prueba. La voluntad espiritual sirve como una causa, pero la voluntad material es la que grafica, ejemplifica el efecto de las causas. Usted quiere ver si la voluntad espiritual está orientando, mire los efectos que ella tiene sobre su voluntad material. ¿Su voluntad espiritual mueve su voluntad material o no? Y no es que haya algo malo y no es que haya algo malo, o bueno, sálgase de eso, por favor. Pero poco a poco nuestro proceso interno de unión quiere decir que tanto la voluntad espiritual mueva la material como la voluntad material mueva la espiritual. O sea, es como un yin yang que se retroalimentan. Pero entonces usted tiene que saber si usted está movido por una voluntad, por la otra, y si entre ellas se conjugan, se entrelazan. Entonces la pregunta otra vez, ¿su voluntad espiritual mueve su voluntad material? Sí, ¿hasta dónde? ¿De qué manera? Reconózcalo con conciencia y ya. Ah, es que mi voluntad espiritual me está pidiendo esto y yo no he sido capaz. Todo bien. Parce, lo abrazo así como es. Así como es. Ah, es que mi voluntad material me lleva a hacer esto y mi voluntad espiritual me dice que está mal hecho. Parce, lo entiendo. Poco a
poco, por favor, desde la aceptación, su voluntad espiritual y su voluntad material se van armonizando. Pero eso tiene que ser con una discreta conexión del corazón entre las dos voluntades. El ser uno nombra esto de otra manera. El deseo procreador del ego igual voluntad material. El deseo creador del espíritu igual voluntad espiritual. Listo. Muchas veces nosotros emanamos deseos procreadores del ego que van en contra de los deseos creadores del espíritu. Tranqui, esa dicotomía interna se puede ir subsidiando. ¿Cómo? Alimentándose de reflexión y de conocimiento. El conocimiento fortalece la voluntad espiritual. Voluntad espiritual fortalecida tiene mayor impacto sobre la voluntad material. Voluntad material, hay que fortalecerla en términos de renuncia. ¿Sí, te acuerdan lo que hablamos ahorita? Cuando la voluntad material es fortalecida en términos de renuncia, se hace más receptiva a la voluntad material. Ve, espiritual, espiritual. La voluntad espiritual se nutre con conocimiento y se hace más fuerte. La voluntad material se nutre con renuncia y se hace más receptiva. Esa forma de trabajar la voluntad vista desde nuestros diferentes cuerpos, porque ¿qué quiere decir? Cuerpo físico, voluntad material. Cuerpo espiritual, voluntad espiritual. El alma, el corazón es el que integra esas dos voluntades. Listo. Y nosotros somos hechos de las dos. O sea, tenemos impulsos sexuales, animales, sí, y al mismo tiempo tenemos impulsos de trascendencia divina, sí. ¿Sí? Y entonces poco a poco esas dos polaridades se integran, se van uniendo, ¿sí? Los impulsos instintivos, los deseos procreadores del ego, la voluntad material cada vez responde menos al impulso animal y cada vez se hace más receptiva, ¿sí? Si tenemos mucho impulso animal, ¿qué quiere decir? Si todavía lo sensitivo definitivamente gobierna, definitivamente gobierna. Primero lo aceptamos, nos amamos tal y como somos. Pero si lo sensitivo definitivamente gobierna, es necesario allí una pausa, una pausa. Si la persona se deja llevar por lo sensitivo únicamente, desproporcionada y sin causa, acuérdense las cualidades de la desproporción y sin causa, eso enferma, enferma, así, enferma, ¿va? Eso es, eso es. Sí, terminar con la advertencia última, ¿no? Como de verdad, cuidado con la desproporción de la voluntad material. Porque si el ego le da rienda suelta, él no tiene regulación, dosificación, autocanalización. El ego no tiene esa cualidad de inteligencia. Sí, el ego únicamente está ahí en su faceta instintiva, haciendo lo mejor de lo mejor siempre. Ahí es donde la voluntad espiritual se hace indispensable para la regulación. ¿Sí? Indispensable, se los digo. Sin regulación espiritual, de verdad, el ego ya nos hubiera autodestruido. Así mismo. Es más, el ego se autodestruye gradualmente de acuerdo a la autorregulación espiritual que tenga el ser o no. Sí. Entre más autorregulación espiritual tengamos, el ego tiene menos carácter autodestructivo. O sea, entre más fuerza de voluntad espiritual, el ego es menos autodestructivo. Eso es importante entenderlo. ¿Está bien? El ego bien canalizado, un ego guiado por la voluntad espiritual, es un poder de materialización hermoso. Así, hermoso. Materializar. Eso sí sabe el ego y para eso sí sirve.
Entonces hay que ponerlo a materializar, a hacer, pero conforme a la voluntad del Espíritu. Pues quisiera uno, ¿no? Quisiera uno, ya por dentro. Bueno, pero cada uno de nosotros debe luchar por esa utopía interna. Lo digo utopía porque a veces es un esfuerzo sobrehumano sobreponerse y lograr renunciar, no, renunciar en el sentido de aprender a postergar el placer. Poderoso, poderoso ejercicio. Si lo quieren integrar, es de verdad definitorio. ¿Se acuerdan de que hemos hablado de la definición energética? Sí, ustedes quieren de verdad definirse energéticamente, sepa a qué tiene que renunciar, así. Sé que en esta vida tengo que renunciar a esto. Y si usted tiene algo a lo que renunciar en una vida, no se ponga tiempo y no se ponga cómo. Para que calemos con lo que estábamos hablando ahorita al inicio. No se ponga tiempo y no se ponga cómo, pero sepa que es la intención. Sepa que tenga claridad en esa intención. Y entonces, poco a poco, les aseguro que en la presencia, esa claridad de renuncia va a surgir en el presente, ahora. Y va a llegar un momento en el que él sea el momento y que su voz de la conciencia le diga, es el momento, no se dé un bocado más. Ahora, no se dé un bocado más. Y usted está ahí con la hamburguesa. Se dice, parce, me acaba de llegar que ya. Sí, porque ahí es donde empieza la autorregulación. Para una persona que vive la gula, parce, de verdad, esto es muy profundo. Porque los que hemos experimentado la gula es bien profundo, porque uno no sabe cuándo parar. No sabe cuándo parar. Yo he tenido gula y uno no sabe cuándo parar. Pero hay una voz de la conciencia en algún momento que te dice, parce, pare ya. Si pudiéramos escuchar eso, ejercitaríamos. ¿Está bien? Me encanta la risa de Natiago. Ajo. Y por ahí Anita también se rió con la hamburguesa. ¿Es que les ha pasado? Ay, qué bello. Y sí, sí, qué rico la hamburguesa, todo bien. Poco a poco vamos a aprender a postergar el placer de forma consciente, cada vez más consciente. Postergar no es renunciar al placer. Quiero que esto lo tengamos claro. Pero aprender a postergarlo es, ¿vale? La fuerza de la voluntad material, puesta en materia, literalmente, ¿sí? Yo creo que ya con eso hasta ahí por el tema de la voluntad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengamos allí? Justo entraste en el momento en el que estamos hablando de la voluntad, fue como bien hermoso, porque justo estábamos en el proceso y explicamos un poco voluntad espiritual, voluntad material, y estamos ahí dándole como en el discernimiento. Nati, alzaste la mano por ahí, mi amor. Hágale, porfa, la palabra. Me parece súper sincrónico y simbólico tu entrada. ¿Usted sabe a qué me refiero? Nati, te escuchamos. Gracias, Wanda. Sobre la receptividad, dices que cuando esa voluntad material aprende a renunciar, eh, se vuelve más receptiva, pero entonces esa receptividad tiene que ver con o sea, con escuchar y dejarse guiar por la voluntad espiritual o receptividad en relación a... Así Ok. mismo como lo acabas de nombrar. Es la voluntad material, el ego es receptivo a la voluntad de espiritual, a la voz de la conciencia. Si la voz de la conciencia le dice al ego, pues, cierto, haga esto, el ego lo hace, ¿sí? Cuando el ego ya tiene ese grado de receptividad, es denominado un instrumento. La oración de San Francisco de Asís. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Él estaba sometiendo su voluntad material a la voluntad del Espíritu. Cuando se hace eso, miren, por favor, cuando se hace eso verdaderamente, cuando el ego se somete, renuncia, también lo voy a nombrar con esta palabra, se arrepiente de ese egoísmo y cede. El ego despierta como instrumento, el ego se vuelve
hábil, apto para convertirse en un trabajador de la luz. Sí, pero es cuando de verdad el ego dice, parce, es que no soy yo, no es lo que yo quiera, no es a mi forma, no, por favor, guíame. Sí, porque la batuta tuya, yo soy tu instrumento. Entonces, la voz interna del espíritu, la voz de la conciencia, toma una fuerza potencializada y la escuchamos como si le subiéramos el volumen a la dial, como si el ego renuncia a su propio voz, entonces es como si sintonizara, ¿sí? Su voz interna y le subiera el volumen, entonces literalmente uno cree que está escuchando una nueva voz, pero es su propia voz de la conciencia que la está escuchando de forma renovada, potencializada, con más intensidad. ¿Sí? Y cuando uno escucha su voz de la conciencia con más intensidad, con mayor afinidad y con mayor claridad, siendo receptivo a eso, empieza un proceso que hace al alma apta para ser un tejedor del despertar de la conciencia. Cuando el alma sigue, por lo general, despierta canales, despierta características y naturalmente se vuelve un trabajador de la luz. Naturalmente se vuelve un trabajador de la luz. Cuando de verdad podemos un poquitico renunciar a nuestro ego y entender que estamos haciendo un trabajo con Dios para la conciencia universal. Esto no es algo así como bien segmentado para mí, para ti, para este planeta, para mi grupito. No, no, no. O sea, eso es rendirse a la conciencia universal. Y la conciencia universal manda lo que haya de llegar y el ego siempre está sometido reconociendo que se haga tu voluntad. ¿Sí? Entonces el ego desde ese momento es algo muy hermoso porque no se queja en el presente, porque no es lo que él quiere, que no es lo que, no es, el ego siempre quiere que pase algo. Entonces, en ese sentido de que el ego se vuelve instrumento, se vuelve siempre receptivo y esto incluye al presente. Y el ego que es receptivo al presente lo está viendo como queriendo ver qué le está diciendo Dios en el presente, sin querer cambiar. ¿Sí? Dios me está hablando a través de lo que está sucediendo aquí y ahora. En lugar de querer cambiar lo que me está diciendo, porque mejor no escucho. Me quedo callado y escucho el presente, que es allí donde está la verdadera voz de Dios. Entonces simplemente acepto lo que es la voz de Dios en el presente. Qué lindo, qué bonito. ¿Alguien quiere compartir algo? Así como nos compartió Nati, decir algo, sus formas. Está clarísimo las voluntades. Hemos trabajado la voluntad desde muchas perspectivas, esta es otra que hay que meter al mapa también para poder seguir amplificando nuestro espectro de conocimiento y poder entender mejor, cada vez mejor. Sí, buenísimo eso, buenísimo. Voy a leer entonces la otra preguntita. Ah, hombre, mi hermanito, por favor. Buenas tardes, mano. Buenas tardes para todos. Es otra pregunta de otro tema, ¿cierto? Pero como algo encaminado, porque esos días que he estado estudiando bastante lo del ser uno y entonces estaba en el capítulo de los Elohim, ¿cierto? Cuando los Elohim hablan que ellos desde la materialidad están ayudando a la evolución del cuerpo, del ADN y de todo ello. Entonces me sentí muy identificado y como que pude percibir esas ideas en el ser, pues sí, como canalizadas ahí, como sintiendo esa función de ayudar de entender el cuerpo primero y de ayudar a las demás personas a que entiendan su cuerpo y a trabajar a que cuiden su cuerpo y a que lo nutran y de todo ello. Entonces, eso era pues, lo que quería preguntar. ¿Es posible? Y sé que es posible pues que encarnen, que estén ahí uno y otro, ¿cierto? Evolución y elevación, pero entonces es posible abocar solo, o bueno, acá me respondo también yo, ¿cierto?
aunque uno esté trabajando para la evolución, eso lleva intrínseco también la elevación, porque también le está llevando uno a comprender como desde otras perspectivas y entender como desde otras el cuerpo y su relación con el espíritu, por decirlo de alguna manera. Ajo, ajo. En este momento nosotros estamos despertando el camino de elevación, hasta ahí había sido evolutivo. Los ceramitas, que son la parte elevativa, trabajan de la mano con los Elohim, que son la parte evolutiva. La evolución y la elevación, y eso hay que tenerlo presente, siempre van de la mano. Siempre. Algo que nos pasó a nosotros es que evolucionamos un rato sin elevar. Eso es parte de la distorsión. Esa no es la naturaleza misma de la función energética universal. Eso nos pasó a nosotros por estar adormecido el lóbulo cerebral derecho. Eso quiere decir que los Elohim siempre han intervenido en el lóbulo cerebral izquierdo, insertando pensamientos de excelente calidad en la zona 5, en la zona 4 y en la zona 3. Y gracias a ellos es que se ha dado gran parte de la evolución del neocórtex, gran parte de la evolución de lo que significa toda la parte física del cerebro y del cuerpo, y lo que significa literalmente la posibilidad de la evolución material. Para quienes están un toque enredados con los Elohim son nuestros hermanos, realidad paralela del planeta Tierra, número 7. ¿Sí? Los Elohim tienen una característica de distorsión bastante curiosa. Ustedes se acuerdan que todos nuestros hermanitos, incluidos nosotros, nos distorsionamos, ¿cierto? ¿Sí? Los Elohim, incluso los interanos, los interanos humanos, los humanos y los reptilianos y los Nephilim, todos sufrimos diferentes grados de distorsión. La distorsión de los Elohim fue anular lóbulo cerebral derecho, muy profundo. Conservaron en su lóbulo cerebral derecho solamente el 20% de funcionamiento. Y desarrollaron como nunca, inigualable, el lóbulo cerebral izquierdo. ¿Sí? Entonces ellos son, digámoslo de esa manera, los jeques, los amos del conocimiento material planetario. Si hay algo en lo que esté registrado el conocimiento material planetario, es en esos 144 Elohim. Los Elohim tienen la clave de la sanación material, de la elevación y de la conexión de los circuitos neuronales, de lo que significa el proceso evolutivo del cuerpo físico, ¿sí? Ellos para nosotros representan la evolución de nuestra masa encefálica para poder literalmente entrar en grados de funcionamiento con mayor sinapsis, con mayor conexión, con mayor profundidad de entrelazamiento. Los Elohim, por su distorsión, no elevan. ¿Quiere decir que ellos no son espirituales? Claro que son espirituales. Todos somos espirituales porque todos somos energía. Ellos, a diferencia de nosotros, no olvidaron y tienen el conocimiento de todo el planeta registrado desde siempre, el conocimiento material. Ellos saben cómo evolucionamos nosotros, cómo pasamos por la involución, cómo volvimos a evolucionar, cómo nos distorsionamos en Lemuria, cómo nos distorsionamos en Atlántida, cómo nos estamos distorsionando ahora en la era acuariana. ¿Sí? Ellos tienen el conocimiento de cómo es el proceso de sanación material. Quiere decir, cómo poder eliminar la energía cináurea y enferma del cuerpo físico y cómo hacer que el cuerpo físico funcione en una real condición de vida. Ese conocimiento ellos se lo dan a los interanos. Literal, ellos le dicen, vea, coman esto, hagan esto, y por eso es que los cuerpos de los interanos duran tanto, duran muchísimo. Es porque ellos les dan y a pesar de darles el conocimiento, pueden hacer que su vida se elongue, pero no evitan la muerte. Ellos, por el hecho de tener parte de su energía anulada,
anularon la creatividad. Sí, entonces en ese orden de ideas ellos no se procrean. Imagínense ellos, esos no se procrean. Los interanos, que son el grado 6 del planeta, sí tienen hijos entre ellos. Así como todos los otros tenemos hijos entre nosotros, listo. Pero los Elohim no. Los Elohim son un número determinado y ellos no se procrean, no son más. Se los voy a decir con la palabra y ustedes lo van a tener que reflexionar acorde a su conocimiento, acorde a su entendimiento. Ellos se clonan, así como suena. Ellos se clonan. ¿Qué pasa? La tecnología de la clonación hace que la materia, aunque sean los más tesos en la materia, hace que la materia naturalmente viva un desgaste gradual y paulatino. Ellos saben que no van a poder existir eternamente clonándose, porque para eso fue hecha la procreación. El hecho de unir energía con energía para procrear hace que la energía siga renovada y manteniéndose en buenas condiciones. La encarnación no es una trampa. La encarnación es una fórmula energética universal. No es ninguna trampa. ¿Sí? Para que nos salgamos de ideas como si como si alguien nos hubiera dicho, ay, cayeron en algo malo. No, no es nada eso. El universo es enteramente ordenado. Ellos necesitan nuestra elevación y lo digo con la palabra necesitan porque es real. Nosotros al elevar nuestra conciencia tenemos la posibilidad de despertar el lóbulo cerebral derecho y al lóbulo cerebral izquierdo darle un buen funcionamiento. Que se está funcionando, pero está distorsionadito. Entonces, literalmente, nuestros procesos internos les van a permitir a ellos entrar en un proceso evolutivo posterior en el lóbulo cerebral izquierdo de nosotros, para ofrecerles a través de nosotros, de nuestro lóbulo cerebral derecho, de nuestra glándula pineal y de nuestras realidades microcósmicas internas, poder ofrecerles a ellos la posibilidad de la elevación. ¿Y por qué nosotros? Porque nosotros estamos en la misma graduación dimensional. Porque es que nosotros todos llegamos juntos y todos nos vamos a ir juntos, porque ellos y nosotros literalmente somos uno. Es más profundo de lo que se podría expresar en este momento, pero su elevación depende de la elevación humana. En algún momento, mire cómo lo voy a decir, van a encarnar seres humanos tan elevados, y van a ser creativos, ingenieros, van a ser médicos súper especializados. Esos seres humanos súper inteligentes con su lóbulo cerebral izquierdo, nosotros tenemos que ser más inteligentes aún y saber, un Elohim está encarnado en cuerpo humano. Así, porque ellos en algún momento van a encarnar y van a desarrollarse acá y van a vivir el proceso gradual de elevación como lo estamos viviendo nosotros. Sí, es muy interesante porque en nuestro proceso de ascensión, los Elohim, los interanos y los ceramitas tienen que descender. Los humanos interanos y los humanos reptilianos que todavía están en posibilidad de definición, tenemos que elevar. Ellos van a descender y nosotros vamos a elevar porque nos vamos a encontrar en el medio y ahí es cuando va a ocurrir otra vez la unión, ¿sí? Ellos y nosotros estamos literalmente magnetizándonos para poder volver a integrar nuestros canales, nuestros cordones energéticos, para volver a crear la unión de los filamentos de nuestro cuerpo energético superior, que es que nosotros somos pensamientos de Gaia, nosotros somos pensamientos de la Tierra, y tanto ellos como nosotros nos vamos a integrar para formar un solo ser espiritual, así como suena, ¿sí? En el que vamos a estar todos sumergidos en una conciencia expandida. Ellos no tienen voluntad material, sí, Nati, sí tienen voluntad material, pero está su fase instintiva, sensitiva y la parte que tiene, sí tienen individuación egoica, o sea, tienen cuerpo y tienen necesidad de cuerpo. La respuesta es sí, sí.
pero digamos, el proceso de ellos es guiado total y absolutamente por el conocimiento y la investigación. O sea, la voluntad material de ellos, ¿cuál es? Conocer e investigar. Es la voluntad material, ya. Hasta ahí les llega la voluntad material. No les dan ganas de papitas fritas, no les dan ganas de una pizza de vez en cuando, no les dan ganas de la... No, a ellos no les dan ganas de eso. Comen una cosa insípida, blanca, que permite mantener a sus cuerpos completamente nutridos. Y ya, digamos como ese aspecto digamos como los aspectos sensitivos e instintivos no los tienen porque no tienen miedo, no, pues ellos ya han hecho que, por ejemplo, algunas amígdalas de su cerebro evolucionen para erradicar y para no crear esas frecuencias, ¿sí? Eh, pero saben que están condicionados, lo saben. Lo sabemos todos los hermanos, digamos, de alguna manera, y entre todos nos estamos sosteniendo. O sea, hacia ellos, que son los que nos ayudan a nosotros, que son los Elohim, me hago entender, eso es un grado frecuencial muy poderoso. Ellos necesitan ayuda. Esto es algo muy bonito, porque ayuda como a ser más compasivo, a integrar más. ¿Sí? Entendamos que todos los que encarnamos todos los que descendimos al planeta Tierra pueden ser los seres de luz que están en el 9º plano o pueden ser los Néfilins que están en el plano número 1. Todos necesitamos ayuda. Sí, es algo general del planeta, porque todos nos distorsionamos en diferentes grados. ¿Está bien? Uf, qué buena pregunta, mi hermano. ¿Tienes alguna inquietud o duda que quede por ahí en relación a los Elohim? Uf, qué buena. Ellos son maestros, sí, y escuchamos su voz telepática y sus pensamientos cuando nos nutrimos de energías pensamientos a través del 5º grado lóbulo cerebral izquierdo, 5ª zona. Listo. Ellos tienen la posibilidad de descender hasta allí y allí es donde impactan siempre en el lóbulo cerebral izquierdo. Ellos están haciendo un gran trabajo para conectar los circuitos neuronales que faltan por conectar en nuestros cerebros. Literal, ¿sí? Y desde su aspecto antimateria hacen un gran trabajo en ese sentido. ¿Tienen realidad material? ¿Tienen realidad antimateria? Sí, como los enteranos, como nosotros, que cohabitamos la realidad antimateria del planeta, sí. Ellos están en un grado muy elevado, ¿sí? Ellos cuando desencarnan, su frecuencia es elevada y vibra en el magnetismo planetario, pero pueden descender al electromagnetismo tranquilamente porque tienen completamente desarrollado su lóbulo cerebral izquierdo. Entonces ellos viajan por los grados electromagnéticos del planeta como les da la gana, como les da la gana. Ellos tienen tecnología avanzadísima, la respuesta es sí. Salen y entran por los polos, salen y entran por los volcanes, salen y entran por los lagos y lagunas, sí. Sí, han tenido intervención con los humanos, sí, pero son muy susceptibles. ¿Qué quiere decir? Su energía material es muy delicada, delicadísima, delicadísima, delicadísima. Sí, entonces literalmente cualquier cosita a la materia de ellos los afecta y los afecta mucho. Entonces ellos viven en un entorno súper controlado, literal, súper controlado, electromagnéticamente controlado, los nutrientes se los hacen a ellos mismos, o sea, ellos viven en un entorno como en una especie de cápsula, encapsulados. Es una realidad un poco cruda, porque son milenios esperando encapsulado, o sea, es una realidad un poco cruda la de nuestros hermanitos. Pero cuando salieron al exterior les fue mal. Sí, porque su piel, sus ojos, ellos no están preparados para condiciones muy densas. ¿Sí? Nuestro cuerpo se adaptó a las condiciones densas. El cuerpo de ellos es sutil, 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 diafanito. Yo siempre les pongo esta metáfora. Usted puede coger un bracito así y se los puede partir. Clic. Sí, son sumamente delicados.
¿Ellos perciben el tiempo como nosotros? No, Nati, no. El tiempo, así como tú dices, es percibido no de forma grupal, sino de forma individual. Listo. ¿Qué quiere decir incluso eso, Nati? Tú percibes el tiempo distinto que yo. Y tú percibes el tiempo distinto que Mariana. Me hago entender. Incluso los que estamos encarnados percibimos el tiempo completamente distinto. Cada uno lo percibe de acuerdo a su frecuencia. ¿Está bien? El tiempo es percibido de acuerdo a la frecuencia vibratoria en la que vive el ser. Por eso en las realidades espirituales dicen que no existe, porque no se percibe como tal. No es que no exista, no se percibe como tal. ¿Por qué para nosotros existe? Porque lo percibimos como tal. Percibimos el movimiento lento en el espacio y eso da la impresión de tiempo. Vemos cómo crecen los árboles y eso da la impresión de tiempo. Vemos cómo nos crece el cabello y las canas. Eso da la impresión de, o sea, es porque lo percibimos, ¿va? El tiempo es una percepción, Nati. Es algo interesante. Es una percepción de la conciencia. Dilo, Nati, dilo. Bueno, entonces, cuando tú dices como que ellos han estado esperando por milenios, no es el mismo milenio que pensamos nosotros que están en esa espera. Es milenios nuestros, nuestros. Sí, para ellos no es lo mismo, sí, pero nosotros, o sea, es milenios tiempo humano, es milenios tiempo humano esperando, esperando que los humanos se eleven, que elevemos, sí, sí, ellos lo pueden percibir distinto, un poco más acelerado, pero igual perciben, pues, que hay percepción de tiempo en ellos, hay percepción. ¿Por qué? Están en tercera dimensión, mamita. Siguen estando en densidades, ¿sí o qué? Ah, la voluntad. Y terminamos hablando de nuestros hermanitos. Así yo quiero que nos conectemos, que despertemos nuestros séptimos chakras, séptima zona, comunicarnos con el séptimo grado planetario, hermanitos Elohim, atendemos y comprendemos su existencia, entendemos imperiosamente esa necesidad de elevación, comprendemos compasivamente como hermanos que somos lo que nos ha sucedido tanto a nosotros como a ustedes. Pedimos su inspiración y pedimos que se nos otorgue ese conocimiento de evolución para poder continuar nuestros procesos. Agradecemos el infinito amor con el que hacen su trabajo existencial y nos ofrecemos como herramientas e instrumentos para poder guiar este tercer plano hacia la elevación también. Agradeciendo los 144, como son nombrados ellos, y su bienaventuranza, orando por ustedes, que el gran Dios, Diosa universal, les bendiga, les proteja y les guíe siempre. Así por los Elohim, agradeciendo, hermanitos, agradeciendo mucho. Ajá. Amores, vamos a dejar hasta ahí hoy. Agradeciendo a los que están viendo la grabación, así, a los de la grabación, muchas gracias. Chao, chao.